Hola, ¿cómo están? Yo soy yo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar a pasar toda una tarde conmigo y tarde-noche. Y vamos a estar haciendo algunas cosillas que normalmente hago. Va a ser como una tarde aquí entre nosotras, nosotros. Entonces, pues sí, acompáñenme un rato. Ahorita voy a hacer ejercicio y ya después veremos qué otra cosa hacemos. Ahorita ya terminé de hacer ejercicio y... ¡Ay, Dios! Disculpen lo demacrada que me veo. Pero les quería contar que energéticamente no me he sentido muy bien. Entonces les voy a compartir un tip. Por si ustedes también se llegan a sentir como bajoneados o hasta molestos. Ya saben, o sea, como una vibra que no es suya. Entonces va a ser esta. Van a poner a hervir un vasito de agua con ruda. Y a ese vasito le vamos a echar también café. Cuando ustedes estén bañando, al final de todo van a echarse ese vasito de ruda con café. Y pues ya si quieren se lo enjuagan, porque pues el café si se lo echan desde la cabeza se les va a quedar bastante. Si no se lo enjuagan también está bien, no importa. El punto es que se lo echen al final. En este momento son 4:30 de la tarde y no tengo hambre, pero mi mamá me regaló una cajita de ramen. Sigo viendo para acá cuando los tengo que ver aquí, lo siento. Me regaló una cajita de ramen creo que se llama Bulldog o algo así. Y la quiero probar con ustedes. De hecho, estuve esperando, me la dio el día del niño, o sea, el 30 de abril. Y estuve esperando hasta grabar el día de hoy para poder, uno, ponerme mi nueva pijama. Y dos, que también me la regaló ella. Es de Winnie Pooh. Que yo amo Winnie Pooh. Y es el ramen. Entonces ya de hecho estoy esperando a que se termine de hacer. Y pues ya ahorita les enseñaré y les diré qué tal sabe. La verdad es que instantes antes de grabar este pedacito de video ya le había comido un poquito y realmente me gustó mucho, el sabor es rico, pero sinceramente es demasiado picante. Yo le daría un 4 de 5 estrellas al Bulldog, que creo que sí se llama así. Y pues nada, y apreciación a mi perrita en este instante. El aclarador de pelo en el shampoo. Ok, creo que en este canal nunca he hecho o dicho cosas sobre mí. Y yo me crié con la vieja escuela, que cuando ibas empezando en YouTube hacían los 10 cosas sobre mí y cosas así. Pero pues yo no quise empezar así porque me dio mucha pena. De hecho tenía otro canal en donde
sí había hecho uno de esos videos y después ese canal lo dejé de utilizar y abrí este. Entonces, bueno, sí, quería decirles que el día de hoy no me arreglé nada porque hoy es mi día de descanso. Hoy es viernes y usualmente grabo los lunes, martes y miércoles y esos mismos días edito mis videos para subirlos jueves, viernes o sábado. Entonces, hoy que fue viernes que estoy grabando esto, no debería de estar grabando, pero hubo unos contratiempos y pues me tocó grabar el viernes y es mi día de descanso trabajando. So, perdón, sigo viendo este lado y es aquí. El día de hoy vamos a hacer voy a contestar unas preguntas que no es como sobre mí, pero siento que es más como sobre pensamientos e ideas y lo que creo o así. Entonces, pues nada, si ustedes también las quieren contestar, me encantaría que las pusieran en comentarios porque siento que, no sé, no sabemos mucho de nosotros. Entonces, no sé, me gustaría también conocerlos a ustedes. Mientras me despinto las uñas porque como verán durante todo el video que salen mis manos, ya las tenía súper mal. Entonces, pues sí, voy a comenzar. Estas preguntas las saqué del New York Times por si las quieren ir a ver, que son entre pareja y todo, pero bueno, yo las quise utilizar para no como preguntar lo mismo de siempre y así. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿te gustaría ser famosa? ¿En qué sentido? Sí me gustaría ser famosa. ¿En qué sentido? Me gustaría en algún momento, o sea, aparte de llegar a crecer en YouTube y que más personas me conozcan, que ahorita somos casi 4,000. Estoy muy emocionada porque estamos a nada de llegar a los 4,000 suscriptores y eso me emociona mucho porque para mí representa demasiadas cosas, perdón. Pero bueno, aquí en YouTube también me gustaría crecer mucho porque, bueno, o sea, mi proyecto de aquí era pues claramente poder vivir de las redes sociales, pero también otro de mis proyectos es poder apoyar a refugios de animales. Entonces, eso y poder ir a una universidad de Estados Unidos, me encantaría. Por ese lado me gustaría ser famosa. Hay otro lado que también me gustaría muchísimo en algún momento aparecer en alguna película de Marvel y así empezar a ser actriz. Pero para eso, pues tendrían que ocurrir ciertas cosas. Y espero que el universo, la vida y todo, de verdad me den la oportunidad de poder lograrlo. Me gustaría ser famosa en ese sentido y también me gustaría ser famosa en redes. Por el sentido de apoyar a las personas o dar como palabras de aliento, que las personas se puedan identificar conmigo, que podamos crecer juntos, que yo les pueda enseñar algo, que les pueda aportar algo a su vida, que digan, ay, oigan, yo conozco a esta niña y ella, no sé, aportó algo bueno en mi vida. Ese creo que es de mis mayores anhelos. Entonces, pues en ese sentido. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo siento la relación con mi mamá? A ver, yo desde chiquita he tenido una relación muy junta con mi mamá. O sea, si a mí me llegaran a preguntar, yo diría que mi alma reconoció a mi mamá como de vidas pasadas y como que siempre hemos estado conectadas a un nivel muy alto, ¿saben? Claramente han habido etapas muy fuertes para las dos, en las que, no sé, claramente no voy a mencionar aquí mis problemas, pero en los que sí han habido problemas fuertes. Yo he tenido que ir a terapia por lo mismo. Bueno, estoy yendo a terapia para poder yo mejorar como persona y dejar como los problemas de lado o todo lo que llegó a pasar, pues que no me afecte ahorita a la persona que quiero ser y poder ser mejor. Pero yo amo a mi mamá, no sé si ella lo sepa, tal vez en algún momento vea mis videos y vea este video, pero yo siempre he estado muy agradecida con mi mamá. No me hagan esto porque voy a llorar. He estado muy agradecida con mi mamá, aunque ella no lo vea así,
Yo sé que muchas veces no soy muy expresiva, yo soy de esas personas que no son muy expresivas. Antes lo era, ahora ya no lo soy. Por muchas cuestiones, por lo que fuera, pues ya no lo soy. Pero yo estoy muy agradecida, yo la amo eternamente. Si yo pudiera escoger a mi mamá entre 1.000.000.000 vidas y realidades, siempre sería ella. Y, y, y de verdad yo no podría vivir en un mundo en donde ella no estuviera. Como todo y como he tenido que aprender, la vida no siempre es estar bien, no siempre las cosas van a ir bien, pero tenemos que sobrellevarlo y tenemos que saber cómo reaccionar ante las dificultades. Bueno, prosigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más valoro en una amistad? Hoy no sé. Creo que en relación con la amistad, mis pensamientos sobre ello han evolucionado bastante. Sobre todo porque conocí a una personita increíble hace casi 4 años. Se llama Jessica. Es mi mejor amiga hasta ahorita. Esperemos que lo sigamos siendo. Y me ha enseñado a que en la amistad uno tiene que hablar para resolver problemas. A mí una de las cosas que siempre me costó muchísimo era hablar, para no ocasionar problemas, para que las demás personas no se sintieran incómodas, etcétera. O sea, yo con mi dolor cargaba, pero los demás nunca se iban a sentir incómodos de lo que hubieran hecho. Entonces, una de las cosas que he aprendido a valorar muchísimo es poder platicar, hablar las cosas, aunque sean incómodas, pero de verdad eso lo he aprendido a valorar bastante. Otra de las cosas es la lealtad. O sea, de verdad, la lealtad aquí yo creo que lo es todo. También el hecho de poner a las personas como en cierto lugar. ¿Saben? Si tú eres importante para mí, entonces voy a saber que si hablan mal de ti, yo te voy a defender de frente o a tus espaldas. No importa de cómo me haya enterado, yo voy a estar ahí defendiéndote. Claramente te voy a decir lo que haya pasado. La parte de no contar secretos, es que, hermanos, un día tal vez haga un story time de esto. Pero creo que el hecho de no contar secretos que te contaron tus amigas y pasárselo como a tu ex y a tus otros amigos para chismorrear, creo que es una parte que también valoro muchísimo, ¿saben? Entonces, valoro mucho como el hecho de la confianza. De hecho, no es que lo valore, sino agradezco la confianza que las personas me dan. Esa es otra de las cosas que realmente valoro muchísimo y creo que podría agregar otras, pero no me quiero exaltar en esta parte, ya después hablaremos. Sabiendo que puedo invitar a cualquier persona, ¿a quién me gustaría llevar a cenar? ¿Ok? Aquí sería cualquier persona en el mundo, pero no me quiero limitar. Quiero hablar como que en cualquier persona, ya sea ficticia y todo. No importa. Creo que una de las personas que me gustaría llevar a cenar sería a Harry Potter. Me identifico muchísimo con él. Creo que Harry es de mis personajes ficticios favoritos. Y no sé, creo que podríamos desahogarnos y tener una plática profunda y sensible. Otra de las personas que no sé por qué, pero, o sea, aquí sería un trío. Bueno, un cuarteto contándome a mí. Pero una de las personas, bueno, otras de las personas que me encantaría llevar a cenar sería Peter Parker, Thor y Loki. Creo que entre nosotros 4 de verdad tendríamos una cena increíble, de risas y tal vez hablar como de cosas que pues claramente no conozco. Digamos como en la parte de Asgard, no inventen, o sea, como toda la mitología y toda esa parte. ¡Ay! Pero que venga como de ellos, no hombre, me encantaría tener una plática o una cena con ellos, de verdad. Yo sería la más feliz. Y otra persona que mucho respeto claramente, pero que tengo muchas dudas, preguntas y pocas respuestas, sería a Jesús. De verdad, con él necesitaría una plática entera, completa, reflexión y muchas preguntas. Pero sí, creo que a esas personas me encantaría invitarlas a cenar. Y hay una última pregunta que me gusta, que es ¿de qué me siento más agradecida en la vida? Creo que yo soy una persona que agradece mucho absolutamente todo, hasta esas pequeñas cosas que nos condujeron
en este momento para encontrarnos tú y yo y poder estar hablando de esto y compartir estas respuestas. Pero creo que una de las cosas que más me agradezco en esta vida es, uno, mi familia, mi Elo, mi Ela, mi mamá y mis perritos. Es lo primero que agradezco en esta vida. Creo que a pesar de que las familias no son perfectas y todo lo que llega a pasar en la vida, no sería quien soy sin los obstáculos y sin la reflexión que cada momento me ha llevado hasta el día de hoy. Otra de las cosas que agradezco muchísimo es la naturaleza. La naturaleza de verdad la damos por sentada todos los días y no saben lo maravilloso que es poder observar hasta los bichitos que no nos gustan, a los animales, un atardecer, las nubes, las plantas, el aire mismo que respiramos todos los días. La naturaleza es una de las cosas que damos por hecho y no nos detenemos a ver en nuestro día a día lo mucho que ella hace por nosotros. El agua, el poder tocar el agua, que no, o sea, de verdad, creo que todas esas cosas, ay, me voy a poner muy sensible, pero así soy. Otra de las cosas que agradezco muchísimo es la vida misma. Creo que, no sé por qué mi alma haya escogido venir a este mundo, pero estoy segura de que tú que me estás viendo y yo que estoy hablando, podemos lograr grandes cosas y por algo estamos aquí, porque nadie nunca en la historia del universo ha sido como tú o como yo. Y estamos aquí por una razón, por una muy buena razón. Entonces, una, simplemente es por vivir. Y dos, para dejar una huella en este mundo, pequeña, grande, como sea, deja tu huella. Y pues podría estar agradecida de muchas otras cosas más. Creo que la vida en su simplicidad es de las cosas que agradezco, porque sin esta misma yo no estaría aquí hablando contigo, tú estarías escuchándome y no habría compartido tanto amor con mis seres amados como son mis perritos y mi familia y, y pues en general todo. Y pues esas fueron mis respuestas, espero las tuyas, porque luego yo estoy aquí hablando y pues me encantaría también saber de ustedes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor te pido que me regales un me gusta, te puedes suscribir a este canal, aquí de verdad hablamos de todo, hago de todo tipo de contenido, que si les enseño a hacer esto, que si les informo de aquello, que si hago métodos para shifting con meditaciones, hablamos también de la vida, les cuento chismecitos, sacamos cosas buenas y todo, o sea, creo que es como un diario, pero para sacar el mayor beneficio de nosotros. Igual, por si estás pasando por una situación difícil, sabes que estoy aquí para ti y que todo va a estar bien. Bueno, pues sin más, yo me despido. Muchas gracias por estar aquí, por tanto amor y por tanto apoyo. Los amo con todo mi ser y nos vemos en un próximo video. Bye.